Vamos a hablar de los deportes de impacto. Uno puede decir boxeo, rugby también, ¿no? Y hay un estudio que se ha realizado sobre 140 exjugadores de rugby, y hay una investigación del FLENI que analiza los riesgos de conmoción cerebral en quienes practican un deporte de contacto. Julieta Russo es jefa de neurología cognitiva del FLENI Escobar, y también es investigadora principal de este estudio. Julieta, ¿cómo va? Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, gracias por atenderme. ¿Por qué eligieron como deporte de contacto en este tipo de elecciones el rugby, siendo, por ejemplo, el boxeo más peligroso? Sí, nosotros venimos trabajando hace por lo menos 8 años en rugby, muy de cerca con las uniones de rugby a nivel argentino y de la Unión de Rugby Argentina y la Unión de Rugby de Buenos Aires principalmente. Porque bueno, sabemos que las conmociones cerebrales asociadas a los deportes de contacto son frecuentes, y en nuestro medio, dada la prevalencia de lo popular que es el deporte, dentro de los 3 primeros deportes que está más descrito la conmoción cerebral es el fútbol americano, que nosotros no tenemos, segundo es el rugby y tercero es el hockey. Entonces, por eso la elección inicial relacionada al rugby. Y bueno, uno de los investigadores principales es el doctor Fernando Salvat, que también él está muy ligado al rugby por toda la historia familiar. Así que por ese lado hemos elegido el rugby como deporte de contacto por excelencia en nuestro medio, si bien el fútbol también está relacionado, el polo, el hockey, o sea, todos los deportes que implican un riesgo de contacto y un potencial posibilidad de golpe, nosotros igual los evaluamos en la clínica, pero en este estudio longitudinal, que es un estudio de seguimiento que empezamos en febrero de este año, y nuestra idea es estudiar a estos jugadores voluntarios que participan durante 12 años y evaluar sus trayectorias neurológicas, neuropsicológicas y de conducta a lo largo de todo lo que dure el estudio. Y nos pareció más prudente elegir un único deporte como para que sea más homogénea la muestra y nos permita obtener resultados científicos de validez. Julieta, vos sabés que hace muy poquitito tiempo leí que un grupo de exjugadores, creo que fue en el diario The Sun de Inglaterra, Sí. un grupo de jugadores de rugby británicos que fueron diagnosticados con deficiencias neurológicas irreversibles iban a demandar a la Unión de Rugby Mundial, a la World Rugby y a las federaciones de sus países por considerar que no protegen a los jugadores contra los riesgos vinculados, por ejemplo, con conmociones cerebrales. Esto también tiene que ver por parte del estudio, y a partir de allí, ¿cuál es la conversación que se da entre las uniones de rugby de aquí de la Argentina y cómo están trabajando en tal sentido para establecer, quizás, decime vos, un protocolo de no solamente el seguimiento de los jugadores, sino también de la protección? Exacto, sí. Por suerte las uniones de rugby acá en Argentina están trabajando codo a codo con nosotros y con la World Rugby, participando para desarrollar protocolos para que el deporte sea más seguro. Hay un compromiso en ese sentido de todas las partes para asegurar que el deporte sea seguro. Obviamente toda esta información antes se desconocía, hoy nos basamos en reportes de algunos estudios, pero hay un montón de información que no conocemos. Yo siempre pongo el ejemplo de un iceberg, conocemos la punta, pero hay un montón de factores que aún están en investigación. Por eso sabemos que los golpes reiterados en los deportes de contacto pueden predisponer a patologías cognitivas, enfermedades degenerativas, pero no es la única condición necesaria para que esto ocurra. Y por eso la punta del iceberg. Conocemos qué pasa con las conmociones cerebrales reiteradas en los jugadores de deportes de contacto, pero todo lo demás que está relacionado al desarrollo de una enfermedad degenerativa está en estudio. Por eso no es que podemos hacer la asociación lineal. Tengo golpes en la cabeza o antecedentes de golpes en la cabeza y voy a tener un deterioro cognitivo. Eso sería equivocado la interpretación. Hoy la asociación, si bien es conocida, como vos dijiste, el boxeo es la enfermedad que inicialmente se describió como causa de una demencia. En ese momento se llamaba demencia pugilística, y hace unos años, por ahí conocen los oyentes de una película que se llama La verdad oculta,
o Concussion de Will Smith, que cuenta la historia de un jugador de fútbol americano que fallece de manera prematura a los 50 años en el 2005 aproximadamente, con una demencia de inicio precoz, y ahí es cuando cambia el paradigma de la interpretación, que antes se consideraba que era algo relacionado al boxeo, y se vio que este jugador, que era de fútbol americano, en realidad tenía signos en su cerebro de una enfermedad degenerativa que no era Alzheimer, que no era Parkinson, sino que era muy parecido a lo que veían en los boxeadores, y de ahí el término de encefalopatía traumática crónica, que es el término que actualmente se usa para describir a aquellos jugadores que en el cerebro se confirma que tiene cambios neuropatológicos de una enfermedad neurodegenerativa. Y o sea, en lo que es las ciencias y las neurociencias, estamos muy en pañales en cuanto a conocer en profundidad esta enfermedad degenerativa, conocer cuáles son los factores de riesgo, cuál es el riesgo potencial de desarrollar una declinación cognitiva. Todo eso está en investigación, y esa es la idea desde FLENI, de desarrollar este estudio, y gracias obviamente a los exjugadores que están participando de manera voluntaria, para conocer un poquito más y poder generar información de calidad que nos permita hacer sugerencias para hacer siempre un deporte más seguro. Tengo dos preguntas, tengo varias en realidad, porque es un tema tan profundo como vos bien dijiste. Estoy charlando con Julieta Russo, por si recién te enganchás, son las 5 menos cuarto de la tarde. La doctora Julieta Russo es jefa de neurología cognitiva del FLENI Escobar y es investigadora principal de este estudio del cual estamos hablando, donde explica estas cuestiones asociadas a la investigación, y donde también nombra a Fernando Salvat, que es médico neurólogo y es jugador de rugby del Club Alumni, me parece que fue, que se ocupa de la experiencia deportiva. Pero lo que te quiero preguntar, Julieta, es que le expliques a la gente qué es una conmoción, porque algunas veces uno asocia una conmoción con algo terrible y algunas veces uno tiene un golpe fuerte en la cabeza y esa es una lesión. ¿Cómo se representa, cómo ve un médico una lesión, ligada al deporte, y por qué se va degenerando de tal manera que después conlleva una enfermedad? Bueno, sí, es muy interesante la pregunta, y uno habla de conmociones y a veces no tiene claro bien qué es. Por definición, los neurólogos interpretamos la conmoción cerebral como un traumatismo de cráneo leve generado por una fuerza externa, ¿sí? Me golpeo contra un mueble, tengo un accidente de tránsito, sufro, no sé, por ejemplo, está descrito las conmociones cerebrales en aquellos que se exponen a ondas expansivas, por ejemplo, en una guerra, por una bomba, o por una onda expansiva en el agua. O sea, las distintas causas que pueden generar un traumatismo de cráneo se aplica también para conmoción cerebral. Un capítulo aparte, obviamente, es la conmoción cerebral asociada al deporte, en la cual la conmoción ocurre en el contexto de la práctica deportiva, ya sea entrenamiento o un partido. Cuando el cerebro, dentro del cráneo, que es una cavidad rígida, inextensible, sufre un impacto de determinada velocidad e intensidad, sufre un mecanismo de golpe y contragolpe y de aceleración lineal o angular, dependiendo del mecanismo del traumatismo, que genera que el cerebro se golpee y provoca una disfunción neurológica que por definición es leve, por eso hablamos de una conmoción cerebral y no de un traumatismo de cráneo grave. Eso significa que es recuperable, es reversible, esa disfunción neurológica que tienen los cerebros que tienen una conmoción cerebral se recupera habitualmente al 100%, porque es una disfunción, no es que es una lesión estructural. Habitualmente al jugador que tiene un golpe en la cabeza le hacemos una tomografía o una resonancia y los estudios son normales, ¿sí? Porque no es que hay una lesión estructural del cerebro. Hay una disfunción a nivel de los axones, que son las terminaciones nerviosas de las neuronas que permiten la comunicación entre las distintas áreas cerebrales, y esa lesión transitoria del axón es lo que justifica los síntomas neurológicos que podemos llegar a ver en un jugador que tuvo una conmoción cerebral, ¿sí? Habitualmente se asocia que un golpe en la cabeza se asocia a una pérdida de conocimiento, y eso es un concepto que hay que remarcar. Solo el 10% de las conmociones cerebrales se manifiestan con una pérdida de conocimiento, ¿sí? Si una conmoción cerebral se manifiesta por una pérdida de conocimiento, es fácil de detectarlo, se da cuenta cualquiera, aunque no esté especializado en neurología. Lo más difícil, obviamente, es detectar el resto, el 90% de las conmociones cerebrales, que pueden generar desde una alteración de la coordinación, lo que se llama ataxia,
una postura tónica en una parte del cuerpo, una desviación de la mirada, confusión, trastornos de memoria, dolores de cabeza, vómitos, convulsiones, o sea, cualquier síntoma o signo neurológico que indique que hay una disfunción neurológica producto de ese impacto. Así lo definimos nosotros de manera sencilla lo que es una conmoción cerebral. Julieta, y en función del trabajo que están haciendo conjuntamente con las asociaciones de rugby de la Argentina, ¿qué protocolo están estableciendo? ¿Qué están preparando? Y también cuáles son las charlas que prepararán para las diferentes asociaciones y bajarlas a cada unión de rugby de acuerdo a la ciudad, a la provincia, para empezar a proteger y también para empezar a hacer escuela de todo esto. Sí, exactamente. Nosotros lo que desde FLENI ofrecemos dos posibilidades. Una, que es la de la evaluación multidisciplinaria de aquel jugador que tiene una conmoción cerebral asociada al deporte. Nosotros hacemos una evaluación dentro de las 72 horas de haber ocurrido esa conmoción. Y implementamos y sugerimos el protocolo que se llama de retorno gradual al juego, en donde el jugador se somete a un periodo de reposo relativo con un aumento en la intensidad de su entrenamiento en función de la ausencia de síntomas neurológicos. Nosotros recomendamos que en adultos sea 2 semanas y en niños entre 23 y 29 días, que es lo que está recomendado a nivel internacional de reposo relativo. Con eso nos aseguramos que la persona no vuelva a exponerse a una situación de riesgo mientras el cerebro se está recuperando de la primera conmoción cerebral. Y eso es lo que World Rugby y la Unión Argentina de Rugby está hace muchos años entrenando a todas las uniones de rugby, a todos los clubes, en que tanto los jugadores como los médicos, como todas las personas que están en relación al deporte, sepan lo que es una conmoción cerebral, sepan que existe este protocolo de retorno gradual al juego y sepan que es necesario implementarlo, ¿sí? Y eso desde ese lado las uniones de rugby están trabajando intensamente hace muchos años. Y nosotros desde FLENI aportamos esta posibilidad de evaluación, sobre todo en los casos dudosos, en los casos con síntomas prolongados o en los casos en donde hay dudas si extender ese periodo de tiempo de reposo. Ahí nosotros hacemos esta evaluación dentro de las 72 horas y hacemos una sugerencia al jugador, a la familia y al médico del club, según sea el caso. Y la segunda estrategia que tenemos es este protocolo, que ya no estamos hablando de jugadores en actividad, sino que son jugadores de rugby retirados, que por lo menos hayan jugado durante 5 años al deporte de contacto y que quieran participar de manera voluntaria, hacerse estudios neurológicos, que incluye una evaluación neurológica completa, una evaluación neuropsicológica, cuestionarios acerca de la calidad de vida, el comportamiento y la conducta, una resonancia y extracción de sangre para evaluar biomarcadores de daño cerebral. Y también eso en lo materia... estamos haciendo durante... Sí, adelante. Sí. No, eso lo estamos haciendo, lo empezamos este año y las evaluaciones van a hacerse cada 2 años durante 12 años en total. Y en materia de prevención también es aconsejable antes de comenzar cada temporada incluir dentro de los testeos médicos un chequeo neurofuncional. Es muy interesante la pregunta. En la práctica te diría que es prácticamente imposible porque no hay profesionales entrenados 100% en lo que se pesquisa antes de iniciar la temporada deportiva. Incluso a nivel internacional hay muchos trabajos que todavía no demostraron la utilidad de la evaluación pretemporada, ¿sí? Sí, obviamente si uno tiene factores de riesgo previos se los tiene que comunicar al médico del club y si es necesario el médico del club pedirá la evaluación especializada cuando hay que tomar decisiones. Pero hoy en día en nuestro medio no se hacen evaluaciones pretemporada. Digo porque capaz que avanza alguna patología post golpe, con una recuperación que no se dio o algo que sucedió y bueno, con el inicio a los entrenamientos se puede comenzar a agravar. De ahí venía mi pregunta. Sí, exactamente. Nosotros lo que hacemos es, World Rugby bajó una línea, digamos, de que todos los jugadores que estén federados
deben hacer el curso de entrenamiento en conmoción cerebral, obviamente todos los médicos y los entrenadores también, pero también los jugadores, porque bueno, el jugador tiene que concientizarse. Antes por ahí era parte del deporte, tener los golpes y seguir jugando. Hoy todos tenemos que tener conciencia de que tener una conmoción cerebral con síntomas neurológicos requiere identificarla, requiere retirar al jugador de la cancha, requiere implementar este protocolo de retorno gradual al juego, porque con esto nos aseguramos cualquier complicación, desde exacerbación de condiciones previas hasta un segundo golpe o consecuencias más pensando a largo plazo. Y hoy en día los jugadores de rugby todos están, cuando se federan, hacen, digamos, el entrenamiento, está en la página web de la Unión de Argentina de Rugby, donde tienen todos los entrenamientos para poder interiorizarse y para poder aprender. Y nosotros, en el contexto de la evaluación que ofrecemos en FLENI, hacemos esta parte de educación, ¿sí? De tanto del jugador como del entorno, como para también contribuir a la detección. Ahí está. Julieta, me encantó la charla. Gracias por atenderme, por esta explicación y también por esta iniciativa que llevan adelante junto al doctor Salvat, quien es médico neurólogo, exjugador de rugby, también una referencia para el rugby argentino y también para encolumnar a todas las asociaciones de rugby y trabajar en tal sentido por esto que es tan pero tan importante por la salud del jugador. Gracias por atenderme. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Julieta Russo, la doctora Julieta Russo, que es jefa de Neurología Cognitiva del FLENI Escobar e investigadora principal de este estudio que estabas escuchando, donde explica estas cuestiones asociadas a la investigación.